Bueno, buenos días a todas y todos. Pues vamos a empezar esta segunda jornada del Congreso con una ponencia de Carlos Teixidor Cadenas. Carlos Teixidor Cadenas es licenciado en Ciencias de la Información en la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja con fotografías del siglo XIX desde el año 1983. Es conservador de fotografía histórica en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, en el IPC del Ministerio de Cultura y Deporte de Madrid. Es autor de varios libros, entre ellos La fotografía en Canarias y Madeira, la época del daguerrotipo, el colodión y la albúmina de 1839-1900. También de la tarjeta postal en España, 1892-1915. Fue comisario de varias exposiciones, por ejemplo, Sevilla Artística y Monumental, 1857-1880, fotografías de Laurent, de Laurent. Bien, también publica en actas de congresos como Las pinturas negras en la Quinta de Goya, reconstrucción de la planta baja con las fotografías de Laurent o de Laurent. Publica también revistas académicas y de divulgación. Cabe destacar entre los artículos la exposición de Laurent, un dossier en Madrid histórico, y la Quinta de Goya en Descubrir el arte. Terminaré pues, con esta enumeración de artículos con un artículo publicado en la Casa de Goya, un artículo titulado La Casa de Goya en la Quinta del Sordo en 1828, que publicó hace unos años, en 2016, en la revista del CRIMIC de Sorbonne Université, en nuestra revista digital Iberical. Bueno, ha participado con ponencias y comunicaciones en congresos sobre fotografía, como las jornadas sobre investigación en historia de la fotografía en Zaragoza. Bueno, hoy nos va a hablar de las fotografías del siglo XIX. Gracias por la presentación y, claro, muchas gracias a los organizadores del Congreso y a los asistentes. Entonces, bueno, está claro que voy a hablar de fotografías muy antiguas, las del 19. Y nada, ¿me oís bien? ¿Se oye bien entonces? Sí. Pues nada, vamos a ir pasando un poquito. Entonces, voy a hablar de daguerrotipos. Se puede hablar de 1000 cosas, pero voy a hablar un poco de daguerrotipo. Aquí tenemos un ejemplo, con su belleza que tiene, vamos. Esto ya es una copia, también voy a hablar de copias a albúmina y voy a hablar de negativos de colodión. Y voy a hablar un poquito, muy poquito, sobre cómo hay que conservar las fotografías, que lo suyo es entre el 30 y 40% de humedad relativa. Entonces, pues nada, vayamos al daguerrotipo. La bailarina, creo que la mayor parte de la gente la conoce ya. Entonces, la bailarina daguerrotipo es una obra maestra que adquirió el instituto en una subasta en la Casa Soler i Llach de Barcelona, ¿no? Y es de placa entera, o sea, que es así de grande, o sea, no penséis que es un daguerrotipo pequeño, que va, es así de grande, ¿no? Entonces es placa entera, 21 centímetros de imagen de alto, 16,5 de ancho. Y entonces, en un daguerrotipo, lo normal de un daguerrotipo sería estar sentado y apoyado ahí, bien apoyado en fin, claro, en una mesa para no moverse durante, no sé, 15 segundos, por ejemplo, 20, al principio era más, ¿no? Pero aquí la bailarina está de pie. Eso sí, casi seguro que la cabeza la tiene apoyada en un reposacabezas para, bueno, evitar claro que salir borrosa, ¿no? Pero las manos las tiene en el aire y entonces están las manos ligeramente movidas. Y entonces eso hace, el efecto que hace es como que va a arrancar en un paso de baile. Y luego también vemos una cosa, la diagonal, o sea, la composición es en diagonal completamente, ¿no? O sea, bueno, que no me deja el cursor bien. Es diagonal, bueno, que tiene una gran belleza esta obra, ¿no? Y la vemos aquí más cerca. Es una bailarina francesa, en realidad, creemos. Marie-Guy Stéphane. Entonces, ella era, bueno, naturalmente nacida en Francia, se supone, o con Chinchina, no se sabe realmente. Pero realmente lo que quiero decir es que está actuando en el Teatro del Circo de Madrid y está actuando donde ahora es el Ministerio de Cultura, la sede central del Ministerio de Cultura. Y era la
era una bailarina que aprendió el baile español y competía con las máximas bailarinas españolas, ¿no? Y la reina Isabel II iba a verla el marqués de Salamanca, etcétera, ¿no? O sea, que es un personaje francamente importante. Entonces, bueno, aquí tenemos la bailarina, que creo que es un tamaño bastante grande. Entonces, un daguerrotipo se ve en positivo o se ve en negativo, es la misma pieza, en negativo según el ángulo de observación. Eso es muy importante. Es decir, si no hay este efecto de positivo, yo lo miro desde este lado, es un positivo. Lo miro desde aquí, es un negativo. Si no hay este efecto, no es daguerrotipo, son otros procedimientos. El ambrotipo, el ferrotipo, otro tipo de, ya digo, de sistemas, ¿no? Entonces ya veis ahí la mano, esa mano creo que es mía. El caso es que veis que es un tamaño considerable, o sea, es una pieza de un tamaño muy grande, el máximo tamaño estándar de un daguerrotipo. Entonces el estado de conservación es increíblemente bueno, ¿no? Con algunos pequeños defectos de oxidación en el que se ve muy bien en el lado negativo, ¿no? Pero bueno, aquí esta es una compañera que ahora se ha jubilado hace poco, ¿no? Y está mirándolo, en fin, con lupa, bueno, con microscopio, ¿no? Y entonces lo curioso es que cuando compramos esta pieza venía acompañada de 40 más, ¿no? Y entonces yo le dije, hemos comprado un daguerrotipo. Y entonces ella bajó a verlo, ¿no? Y entonces, cuando vi esta pieza, dice, por favor, hoy no quiero ver nada más. Es decir, o sea, se quedó entusiasmada de la pieza, ¿no? Porque eso dices, ¿qué más da ya todo lo demás después de ver esto, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo se fotografía un daguerrotipo. Pues hay que ponerle pues, una pantalla negra, porque es que es muy difícil porque tiene multitud de reflejos, ¿no? Y, en fin, o sea, es difícil fotografiarlo, pero se puede hacer, ¿no? Aquí es una de las exposiciones en las que estuvo la bailarina. Esta era la Fundación Mafre. Entonces estáis viendo, comparado con otros daguerrotipos, el tamaño que tiene la bailarina y el tamaño que tienen las otras placas, ¿no? Porque ya son media placa, sexto de placa, octavo de placa, en fin, porque es el tamaño máximo. Y estáis viendo que claro, esta foto la hice yo, entonces yo estuve buscando el ángulo para que se viera la bailarina en positivo, pero fijaos en los demás daguerrotipos que están en negativo. Es decir, son difíciles de iluminar en las exposiciones. Sí, no se hace bien, evidentemente, es decir, es mejor en vertical. Entonces, la bailarina es una pieza muy importante que estoy seguro que le encantaría tener el Museo del Romanticismo. Y entonces, pues, bueno, otro daguerrotipo. La bailarina es el máximo, el que yo considero el máximo retrato, ¿no? En fin, este es otro de los que hay en el instituto. Entonces, simplemente para ver que los daguerrotipos, si están bien enfocados, si están bien realizados, tienen una belleza extraordinaria. Entonces, por ejemplo, este mismo es gracioso, ¿no? Porque yo me pongo ahí con el microscopio a mirar y ¡guau! Y entonces yo trataba de mirar los ojos, digo, a ver si está reflejado en la pupila, o sea, el estudio del fotógrafo y el trípode y la cámara y el fotógrafo. Pues no salía, solo sale un par de puntos blancos, que es la parte del techo, digamos, de la galería de cristal donde entra la luz. Pero la fantasía un poco era como tiene esa nitidez extraordinaria, a mí me gustaría encontrar un daguerrotipo que encontrara el fotógrafo ahí en los ojos, ¿no? Pero no, hasta ahora no lo he encontrado. Entonces, bueno, total, que los daguerrotipos son extraordinarios, maravillosos, pero a condición de que estén bien hechos, de que estén nítidos, porque también hay daguerrotipos que están mal hechos. Es decir, de hecho, algunos pues están borrosos pues porque la persona se movió. Entonces, claro, si la persona se mueve, pues sale mal, ¿no? Pero un daguerrotipo extraordinariamente bien hecho, ya digo, tiene una calidad, es decir, este daguerrotipo que es pequeño, es una cajita, una cosa así, un tamaño así, entonces este se puede ampliar a 2 metros. Dices, por favor, o sea, ¿qué detalles tiene, no? Este es 1854. Entonces, en la cara de imagen es una cara plateada, ¿no? O sea, que hay plata. En cambio, el reverso es la placa de cobre, porque es cobre plateado. Entonces, este es el reverso, y ahí pone 1854, el daguerrotipo está en concreto, ¿no? Entonces,
nada, simplemente que ya sabéis, la cara plateada, pues en fin, o sea, tiene que pulirla mucho, luego a continuación vapores de yodo, a veces también de cloro y de bromo. El caso es que obtienes la imagen y luego la revelas con vapor de mercurio. Dices, por favor, vapor de mercurio, o sea, súper peligroso, ¿no?, para la salud. Y bueno, ¿qué obtienen? Tienen al final una imagen que es amalgama de plata y mercurio, ¿no? La imagen está formada por plata y mercurio. Entonces, bueno, esta es la etapa del daguerrotipo, la etapa inicial, que se inicia en 1839. Bueno, vamos a pasar a la copia de la albúmina. La copia de la albúmina lo que tiene es, claro, la copia de la albúmina es las más comunes de todo el siglo XIX. Es un gran triunfo la albúmina. Entonces, el siglo XIX es fundamentalmente, al principio el daguerrotipo, sí, vale, el calotipo y un montón de cosas más, pero llegamos a la albúmina, copia de la albúmina. Y entonces, ¿cómo estoy hablando yo de la copia de la albúmina y no hablo del negativo? Bueno, es que ocurre una cosa, que esta en concreto es muy interesante. Esto es 1852. Entonces, exactamente, el autor se llama Oppenheim, es alemán, que viene a España en 1852, ¿no? Y entonces tenemos la Catedral de Burgos, la Puerta del Sarmental, y entonces está oculta por un muro del Palacio Arzobispal. Esta es la escalera medieval, incluso hay alguna escultura que no está ahora. Entonces, esta es la visión medieval de las catedrales, es decir, no estaban abiertas así a verlas a kilómetros, no, es decir, estaban medio ocultas en este caso, ¿no? Pero lo que quiero explicar, esto es una copia a la albúmina, pero a partir de negativo de papel. Es decir, ¿por qué he hablado primero de la copia a la albúmina y no del negativo de colodión? Porque al principio se hacía a partir, o sea, de un negativo de papel, pues hacer primero copia en papel a la sal, pero luego se va a hacer, como en este caso en el 52, pues se va a hacer ya a la albúmina. Entonces aquí partimos de negativo de papel. Negativo de papel. Esto ya no, esto ya es Clifford, ya partes de negativo de vidrio. La copia de albúmina ya, pues ya, en fin, no sé, esto es el año 1861. Entonces ya el negativo de vidrio de gran tamaño, negativos de vidrio de este tamaño, este es más o menos de este tamaño, debió ser el negativo, porque es una copia grande, ¿no? Entonces, el Puente de los Franceses en construcción en Madrid, 1861, y bueno, un ejemplo simplemente, aquí vemos los ingenieros o los contratistas de la Compañía del Ferrocarril del Norte, ¿no?, para la línea que iba a Irún. Esto es otra copia de la albúmina típica de Laurent o Logan, Jean Logan, Juan Laurent. Y copia de la albúmina, porque el siglo XIX es ante todo copia de la albúmina. Lo que pasa es que no es lo mismo una copia de la albúmina en buen estado que una copia de la albúmina arruinada completamente, que está desvanecida. Entonces, la copia de la albúmina, cuando está con toda su intensidad, es de gran belleza. La copia de la albúmina puede también arruinarse, claro. Entonces, como en este caso es una imagen estereoscópica, este par estereoscópico, pues hay que verlo en un visor. Aunque aquí tengo puesto otra imagen que no tiene nada que ver, ya es un gelatino bromuro. Entonces, hay que verlo con visor estereoscópico, salvo unas pocas personas que son capaces de verlo, que veo aquí en la sala alguna persona que es capaz de verlo con sus ojos sin necesidad de visor, ¿no? Entonces seguimos con copias a la albúmina, porque es la mayoría del siglo XIX. Pues esto es Toledo, Santo Tomé, pues vale. Y a la izquierda, ¿qué vemos? A la izquierda vemos pues el carruaje de Laurent, el laboratorio, porque tenía que preparar las placas, y tardaba cada foto media hora, entre que coges el vidrio, le tienes que echar el colodión, lo metes en el tanque de nitrato de plata, lo cargas en el chasis, haces la foto, empiezas a revelar, o sea, todo el procedimiento, 20 minutos mínimo o media hora. Aquí tenemos más cerca el carruaje de Laurent, más cerca. Entonces el carruaje de Laurent, Logan, el caso es que ponía aquí fotógrafo de la reina. Esta foto es hacia el 65, Toledo. Cuando deja de ser fotógrafo de la reina, porque la reina se va, porque la echan, en fin, el caso es que borra lo de fotógrafo de la reina y ya está, ¿no? Entonces es muy divertido porque vas viendo, según el carruaje, vas viendo de qué época es exactamente, ¿no? Bueno, ya, ¿este señor quién es? Pues este es Logan, Jean Logan. Dice, no puede ser. Pues resulta que Laurent es un caso de estos extremos, ¿no? De
de en casa del herrero, cuchillo de palo. Es decir, no tenemos un retrato de gran tamaño de Laurent, no lo hay, no lo conocemos. Solamente hay 2 caricaturas y una de ellas es esta. Entonces, dices, ¿cómo es posible? Ya digo, por lo mismo que no querría el tipo, a lo mejor no era muy guapo, no sé. En fin, el caso es que no quería aparecer en las fotos y no tenemos ni una sola foto de Laurent Logan. Y entonces aquí recurrir a las caricaturas y luego un grabado cuando, en fin, está a punto de morir el pobre hombre. Pero entonces yo digo una cosa, fijaos aquí el hombre cómo está enfadado, ¿a que sí? Luego os explicaré por qué está enfadado Logan. Está muy enfadado. Entonces, bueno, pues aquí el amigo Logan, os puedo contar 1000 anécdotas. Es decir, esta foto no es del instituto. Exactamente esta foto salió en una casa de subastas, Ader, se llama Ader en París, salió en un álbum. Y yo mismo me permití pujar por él, ingenuo, claro, porque me sobrepasaron. Y entonces salió la broma, bueno, salió muy alto, a más de 6.000 euros, ¿no? Es decir, porque era un álbum completo. Y entonces yo pujé una cantidad un poco elevada para mis modestas pretensiones, claro. Y bueno, se lo llevó al final, pues, Fernández Rivero de Málaga. Entonces ahora está en colección Fernández Rivero de Málaga. Y en el último congreso de Historia de la Fotografía en Zaragoza nos presentó el álbum con 2 caricaturas de Laurent, con Rosbach, con la mujer de Rosbach, Melina II, es decir, y un retrato que habíamos pensado que era Laurent, no, era Rosbach. Entonces, ¿y ahora qué nos queda? Nos queda solamente este eslogan. Pues bueno, pues este eslogan. Ya digo que cuchillo de palo totalmente en su casa, que no quería aparecer en las fotos. Seguimos con Albúmina, en este caso es un álbum de 1879. Entonces, bueno, Madrid, aquí, en fin. Pero es lo típico del 19, buenas copias a Albúmina, bien hechas. Valencia, La Lonja. Podría contar 1000 anécdotas de cada una de estas fotos, pero tengo que ir un poquito rápido. Si voy demasiado rápido, iré un poco más despacio. Espero que me entiendan, ¿no? Entonces, Sevilla. Aquí hay una cuestión, por ejemplo, para datar las fotos. Aquí hay aquí hay una inscripción que se la dedican a la visita de 1862 de la reina Isabel II a Sevilla. ¿Qué pasa? Pues que esta lápida la tiran cuando la reina se va, ¿no? Pues arrancan la lápida y se acabó, ¿no? Entonces esta foto es entre el 62 y 68. Y nada, pues aquí, pues nada, Salamanca. Es decir, para que veas la belleza, Laurent Logan hacía unas fotografías técnicamente maravillosas, es decir, muy bien hechas. Porque se puede ser un buen fotógrafo o un fotógrafo mediocre. Pues no, era muy buen fotógrafo. Pero estaba acompañado de una serie de profesionales, no era él solo. Era Laurent, pero teníamos un montón de ellos, o sea, Julia Hinault, Gilles Lenot. Teníamos también pues, a Perrochon, Luis Perrochon, también debía ser francés. Martínez Sánchez colaboró bastante con Laurent, ¿no? Es decir, la casa Laurent no es solo Laurent, son un conjunto de fotógrafos que hacen que la casa Laurent pues, sea importante. Y todos ellos eran técnicamente muy buenos y artísticamente también. Aunque podemos decir a lo mejor que Clifford, pues, en fin, en algunas cosas lo supera, ¿no? Digamos que Laurent era más técnico y Clifford era con más alma de artista, ¿no? Ahora dice Cristolio, ¿y esto qué es? Me van a decir aquí la gente, ¿qué estoy diciendo, Cristolio? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, pues sí, Cristolio, ¿qué pasa? Pues esto es una copia de la albúmina multicoloreada, coloreada por delante, coloreada por detrás, coloreada el respaldo. Esto es de tamaño tarjeta de visita, tamaño pequeño, en fin, y esta foto es una maravilla de las maravillas, que está en proceso de investigación. Entonces, hay un señor, el que está ahí atrás mirando, ese señor lleva una condecoración portuguesa, la Orden de la Torre y la Espada. Entonces, creemos que es un enlace matrimonial de gente de la familia real portuguesa con el señor este centroeuropeo, ¿no? Pero no se sabe todavía. Entonces, esto es 1859-60. Y entonces, dice, ¿esto qué es? Pues es un respaldo de cartón que está detrás. El cristolio, esto es un antecedente, no es un verdadero cristolio, es un antecedente. Entonces, está coloreada la copia, imaginemos, una copia de albúmina. Por delante la coloreo, por detrás la coloreo también, pero la ha raspado primero, la ha convertido con aceite en traslúcida.
o sea, la pintas por delante, la pintas por detrás, le pintas también el respaldo. Y bueno, esto es por detrás, en fin, o sea, es un disparate, pero el resultado es este, el cristóleo. Pero partimos de copia la albúmina, aunque sea también un cristóleo, un no sé qué, muy bien, copia la albúmina. ¿Por qué? Porque la copia de la albúmina puede ser la normal o puede ser una copia de muchos tipos, es decir, puede estar simplemente barnizada o en este caso multicoloreada. Entonces, aunque yo he puesto ahí cristóleo, pero es antecedente, 20 años antes, mínimo antes del cristóleo. Entonces una pieza extraordinaria, y más cuando se sepa si es un enlace de la familia real portuguesa o qué es, ¿no? Pero en cualquier caso la condecoración, me lo dijo un experto en condecoraciones, que era de la Orden de la Torre y la Espada de Portugal, ¿no? Y están concediéndolo, y es una foto de boda, y bueno, están los padres de la novia está abajo, los padres de la novia están a un lado y otro, y en fin, el novio está de pie ahí, que parece ser que no fue muy feliz ese matrimonio. Entonces se le ve ahí el tío todo serio, dices, jolín, este tío, desde luego, vamos a ir para allá. El tío está diciendo, me están casando, claro, una boda de estas reales que te la han preparado, ¿no? Y bueno, en fin, pero todavía no sabemos. En fin, este es un caso extraño, el cristóleo. Bien, pues ahora vamos al negativo de vidrio al colodión. El negativo de vidrio al colodión es muy importante en el siglo XIX porque es la matriz de donde salían las copias a la albúmina casi siempre. ¿Por qué? Porque hemos visto antes que también podía ser un negativo de papel. Puedes partir de un negativo de papel o puedes partir de un negativo de colodión. Pues aquí tenemos un negativo de colodión de 60 centímetros de ancho. Y esto es una panorámica del Albaicín en Granada. Es increíble. Este es Logan, el auténtico Logan, Jean Logan. Claro, un gran maestro, aunque tenía un montón de, ya digo, de discípulos. Entonces, para que veáis ahí una silla, el tamaño que tiene el negativo, es decir, no os puedo engañar, es decir, aquí esto no es un montaje, ahí veis que el negativo es súper grande y ahí está la silla, entonces, bueno, 60 centímetros, el récord, un récord. La mayoría de estos negativos son de Portugal, este ya vemos que es de Granada, ¿no? Pero la mayoría son de Portugal. Y son una joya, una auténtica joya. Otro caso, estáis viendo el tamaño que tiene, por la persona, pues estáis viendo el tamaño que tiene el negativo, ¿no? Este es el estándar 27 por 27,36, ¿no? Centímetros, claro, centímetros. Esta es la mesa de luz y tal. Este es el color normal del negativo de colodión. Pero a veces el negativo de colodión también es más blanco y negro, digamos, es decir, porque es según el revelador que se usaba. Depende del revelador, pues lo tienes. Este es el color normal de Laurent, de Logan. Pero ya aquí pone coche laboratorio de Laurent. Vamos a seguir con el tema, ¿eh? Bueno, esta es una foto, este es un negativo 27 por 36 y estamos aquí en Valladolid y por ahí escondido veis que hay, bueno, pues está el laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, el carro de Laurent Jean Logan, este será un ayudante de Logan, y vemos que ahí ya no pone fotógrafo de la reina porque la ha tachado. Debajo de J. Laurent ponía fotógrafo de SM. Pero está borrado ahí porque, bueno, ha caído la reina, pues aquí yo te borro y ya está. Y aquí nadie se acuerda que he sido fotógrafo de la reina. Y además es muy divertido porque Laurent, cae la reina Isabel II, era fotógrafo de la reina. Cae la reina Isabel II, inmediatamente fotografía al gobierno provisional. Y entonces luego también fotografía a Amadeo de Saboya. Y cuando llega, claro, Alfonso XII, Alfonso XII ya le miraba con mala cara, ¿no? Y entonces eligió otro fotógrafo de Bas, ¿no? Entonces ya Laurent nunca más se anunció como un fotógrafo de las reyes, ¿no? Pero había fotografiado también, ya digo, inmediatamente de que cae la reina, fotografía, borra y borro aquí, raspo. Fotógrafo de la reina, fotografía del gobierno provisional con el general Prim y todos ellos. Y bueno, y Amadeo de Saboya quien viniera, pero ya digo, ya no le perdonó, el Alfonso XII no le perdonó ya el cambiar de chaqueta, digamos. Bueno, es que él era neutral, a ver, él era francés y no tenía por qué implicarse ni ser isabelino ni ser pues de ningún rey en concreto, ¿no? Él era neutral. Bueno, aquí pone positivo digital. Claro, es que esto, a partir de los negativos de vidrio,
se digitalizan y entonces se obtienen imágenes digitales. Esto no es una copia de la albúmina, esto es un positivo digital. Entonces hay que distinguir copia de la albúmina, que es original del siglo XIX, con los positivos que ahora se hacen, y bueno, por eso que los positivos son digitales, es decir, nada de técnicas antiguas, ¿no? Entonces, a ver, bueno, aquí tenemos Lisboa, 1869. Es que Laurén estuvo en Portugal y fue muy, muy interesante el viaje que hizo a Portugal, unos 4 meses. Bueno, es que por ahí está escondido el carruaje de Laurén, que luego lo vamos a ver, ¿no? El de Logan. Entonces, Laurén, resulta que ha caído la reina Isabel II, hay un gobierno provisional y él es una especie quizás de enviado por el gobierno español quizás a Portugal, porque el gobierno provisional quiere ofrecer la corona de España por ejemplo, a la familia, a gente de la familia real portuguesa. Y entonces Laurén va y fotografía a la familia real portuguesa, fotografía a Don Luis, en fin, a Don Fernando. El caso es que es un viaje en el que luego va a recorrer pues, Oporto, es decir, Évora, va a recorrer todas las grandes ciudades portuguesas y sus monumentos. Era la época en que había un iberismo, que se pensaba que a lo mejor se iban a unir las coronas, bueno, en fin, de los dos lados, ¿no? Ofreciéndose a los portugueses. Entonces Laurén está en Portugal 4 meses y es un viaje muy interesante, ¿no? Bueno, ahí lo veis, por ahí escondido, será un ayudante, pero es el carruaje de Laurén, ahí justamente es que está por ahí muy perdido a lo lejos, entonces no hay duda que el propio Laurén va a Portugal, ¿no? Que aparte ahí en noticias, en periódicos, ahí sale, ¿no? Entonces ahí a la derecha hay unas cajas, porque tenía que ir con cajas de placas de vidrio, pero placas, o sea, vidrio antes de prepararlo todo, ¿no? Esto es digital, ¿eh? Aquí ya no hay copia de albúmina, todo es digital. ¿Y aquí qué pasa? Pues que en base a 30 o 40 fotos del carruaje de Laurén por todos lados, pues se hizo la reconstrucción del carruaje de Laurén. Una de ellas. Aquí en la sala ve otra persona que también hizo otra reconstrucción, que también hay que reconocérselo. Es decir, hay 2 carruajes de Laurén, pero son réplicas, son 2 réplicas. Entonces este es el que encargó el instituto, ¿no? Y vemos que está borrado. Si lo veis ahí, es que no sé si se ve bien porque es que esto es para verlo en pantalla muy grande y es decir, ahí se ve que está borrado fotógrafo de la reina, fotógrafo de SM. Y es que justamente está copiado de una de las fotos, ¿no? O sea, debajo de J. Laurén, o sea, por ahí pusieron fotógrafo de no sé qué. Bueno, pues ya digo, en el momento en el que cae la reina, pues lo borra y ya está, ¿no? Y es en el momento de que se hizo la recreación esta, que es una réplica que se ha usado en Nájera, en la Escuela de Patrimonio de Nájera, se ha usado para hacer, por ejemplo, el procedimiento del colodión, en cursos de historia de la fotografía. Aquí vemos esto que es el ventanuco este, que aquí está cerrado y aquí está abierto, y es que tenía un filtro rojo o anaranjado oscuro, para actuar como luz de seguridad, ¿no? Durante una muy pequeña parte del procedimiento, porque parte del procedimiento se podía hacer con luz natural, pero parte no. Lo que no se podía hacer, la sensibilización en el tanque de nitrato de plata, tenía que ser en oscuridad total, eso, claro, y luego cargarlo en el chasis. Otro ejemplo de negativo aquí de colodión. Perdón un momento, ¿qué hora es más o qué? ¿Cuánto queda? 10 minutos. 10 minutos, vale, gracias. Es que tengo que ir un poco rápido porque es que, en fin, o sea, yo podría de cada una de estas imágenes contar 1000 cosas. Es decir, por ejemplo, esta, si es una belleza, es decir, si tenemos el arco, creo que era el de San Esteban, y esto ahora pues está la Casa de los Picos, pero no está el arco ese ya no está, y es una foto maravillosa, ¿no? de Segovia. Entonces, y esta es auténtica de J. Laurén, no de sus ayudantes o de sus enviados especiales, como era Gilles Lenot o era Pegochon. Bueno, aquí en positivo digital. Pero si os fijáis, no es exactamente lo mismo, porque Laurén hacía 2 negativos. Mira, las personas se han movido. Aquí veréis que cambian las personas, simplemente porque Laurén ponía el trípode, o sea, plantabas el trípode, ponías la cámara encima. Con el laboratorio tienes que preparar, verter colodión, lo haría el ayudante, vertes el colodión, lo metes en un tanque de nitrato de plata, luego pasas en el chasis. Es decir, tardabas muchísimo en hacer una foto como para que luego se te rompiera el negativo en Madrid ya, ¿y qué hacías? Pues 2 negativos.
Hacía 1 y 2, el de 1 y el de reserva, más luego los estereoscópicos. Precisamente negativo estereoscópico, aunque vamos a ver un negativo estereoscópico que ya hemos visto, bueno, algún positivo. Ahí se ve, por ejemplo, la línea de corte, ¿no? La línea de corte de... Luego se van a cortar las copias, bueno, por ahí, ¿no? Pero el negativo siempre tiene más información. El negativo siempre tiene más información. Simplemente vais a ver, bueno, un negativo de colodión, este es más pequeñito. El tamaño más pequeño de Laurent, 13 por 18 centímetros. Luego veis como los negativos de la época son irregulares. Aquí en esta esquina se ve, por ejemplo, que el vidrio no está cortado recto. Está cortado con una especie de, bueno, una protuberancia ahí, ¿no? Entonces, porque era todo todavía artesanal. Los vidrios eran delicados, no eran todavía industriales. Son muy frágiles, es decir, hay que tratarlos muy bien. O habría que tratarlos muy bien. Una copia a la albúmina a partir del anterior negativo. O sea, este es el negativo original y esta es la copia de la albúmina. Claro, no salen los bordes. Es decir, toda la parte de abajo le puedes poner una indicación, el número 757, que está invertido lateralmente. Entonces lo puedes poner sin ningún problema porque no sale. Esto es lo que sale en las, pues eso, en las copias, en los pares estereoscópicos. Aquí tenemos, bueno, aquí pues dice, a ver, Iglesia de San Jerónimo. Bueno, todos los de Madrid lo conocéis de sobra. Está sin las escaleras todavía. Esa escalinata es posterior. Entonces aquí está sin la escalinata y está ahí al lado a la derecha, pues veis, pues el claustro que ahora pertenece al Museo del Prado, ¿no? Pero esta es una visión mucho más antigua, aunque ya está en plan reforma neogótica la iglesia. Esta iglesia no existe ya. Estaba Nuestra Señora de Atocha, pero esta es la original antigua de la época de los Austria, de los reyes españoles, ¿no? Y entonces ahora hay una réplica y otra distinta, pero esta no está ya, ¿no? Conservación de fotografías. Uy, me voy a meter en un lío ahora, ¿eh? Me van a asesinar a alguien. Ya bueno, no sé qué me va a pasar, pero yo tengo que decirlo. Así que, bueno, estos son compañeras del trabajo que están mirando unos negativos con el máximo cuidado, naturalmente, con guantes y con mascarilla. Estamos en época de COVID, pero no importa, porque incluso para hablar, cuando vemos el lado del colodión, conviene no hablar para que la saliva no caiga saliva en la capa de colodión. Ahí si le dan la vuelta, pues estaban haciendo muy bien, ¿no? Entonces están trabajando, están mirando, reconociendo los negativos, cómo están, etcétera, ¿no? Hicieron un reconocimiento en general, ¿no? Entonces, a ver, aquí yo pongo, ¿qué es correcto? Entre el 30 y el 40% de humedad relativa, ¿no? Eso lo dice Ángel Fuentes, que ha fallecido, que hay que reconocerlo, en fin, todos los grandes autores, Luis Pavao, que es para mí el número 1, la verdad, con su libro en edición portuguesa. Yo asistí a la presentación del libro en Portugal en su momento, un congreso que hubo allí, en el 97, con Luis Pavao, ¿no? Entonces, en fin, 30-40% es la humedad relativa, que cuidado, hay que tener para las fotografías antiguas, las buenas, las extraordinarias. La fotografía más moderna no es tan complicada. Digamos que un negativo de gelatino bromuro aguanta perrerías. Pues dice, pues le meto 80 de humedad y no pasa nada. Pues puede que no pase nada, pero al colodión sí le pasa. Entonces, bueno, aquí son simplemente un armario en el que se ve cómo se conservan los negativos. Cada armario tiene 340 negativos, envuelto en un papel que hace 40 años era papel de pH neutro, pero que ha pasado el tiempo y claro, se ha acidificado un poquito, habrá que cambiarlo, ¿eh? Entonces aquí tenemos los negativos, cada armario con 340, hasta llegar a 9.500 que hay de este tamaño. Para llegar a 9.500 tienes que tener montones de armarios. Estas son las carpetas que contienen ahí, bueno, en fin, están las placas, cada una colgada, solamente las de 27-36, ¿eh? Entonces, como veis, este es el sistema de las placas estándar, las estándar de Laurent. ¿Qué pasa? ¡Ostras! ¿Y esto qué es? ¡Ostras! 67% de humedad relativa, ¿dónde están los negativos de Laurent? Bueno.
Pues eso es lo que pasa con la climatización. Entonces, ¿cómo deben estar? Entre 30 y 40. ¿A cuánto están? 67 esta semana, 64, 65. El archivo Pando, 68. Pues bueno, pues muy bien. ¿Qué pasa? Que el archivo se conservaba durante 30 años en un sitio el más estable del edificio, sin necesidad de climatización, cumpliendo todas las normas internacionales. ¿Qué pasó? Yo dije, no hace falta poner climatización, estamos en el mejor sitio. ¿No quieres climatización? Pues te meto 3 fan coils. Muy bien, pues 3 fan coils. Esos son los aparatos, los ventiloconvectores. En fin, ¿qué está echando esto? Está echando 92% de humedad relativa. Y así 4 meses. Entonces, 11 grados. Claro, porque un aparato para conseguir una media del 65% de humedad relativa has tenido que echar mucha humedad. Entonces, esta humedad, esto es lo que ha ocurrido realmente. Entonces, ¿qué pasa? Catastrófico. Más del 60% de humedad relativa durante 4 meses. O sea, esto es una fórmula matemática que debe estudiarse en todas las escuelas de conservación. 60% más del 60% de humedad relativa. Durante 4 meses, igual corrosión, lixiviación, y es fórmula matemática. Eso es impepinable, es así. Bueno, parece que el rótulo se está ya convirtiendo aquí en... No sé qué le está pasando. Debe ser el rótulo... Es un pobre rótulo que se está lixiviando. Entonces, bueno, esto es una placa de Laurent. Ostras, ¿qué le ha pasado? Nada, que está lleno de gotas de humedad. Claro, le metes 97% de humedad, pues bueno, pues ¿qué va a pasar durante 4 meses? Porque está todo mojado. Entonces, microgotas. Entonces, esto es Logan hoy día llorando, porque es literal. Eso es llorar. Por eso está tan enfadado Laurent, por cierto. Entonces, esto exactamente ¿qué ocurre? Esto no es reversible ya. Ha habido un daño muy grave, pero sí se puede parar. Es decir, hay que limpiar rápidamente todos los 11.000 negativos, hay que limpiarlos. Hemos limpiado 7 hasta ahora, entonces hasta 11.000 quedan unos pocos. Entonces hay que limpiarlos porque este agua, dices, a mí me lo dijo otra persona, un especialista, me dice, esto es muy raro, esto no es agua pura. Y yo, claro que no es agua pura, porque tú le echas a un archivo un montón de humedad y ¿qué ocurre? Que esa humedad va a empañar las placas y esa humedad, ese empañar las placas va a hacer que esa humedad ataca el vidrio antiguo, como si fuera un vidrio romano. ¿Cómo le vas a meter un vidrio romano? Le vas a meter 97% de humedad relativa. Bueno, pues entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que la humedad ha extraído sodio del soporte de vidrio. Entonces estas gotas son alcalinas, muy alcalinas. Es decir, este es un procedimiento que solo puede ocurrir con una humedad relativa muy alta, mantenida durante mucho tiempo. No puede ocurrir de otra manera. No se le puede echar la culpa al temporal Filomena o a, por ejemplo, que las carpetas están un poco acidificadas, porque si una carpeta protectora está acidificada, no va a producir el efecto contrario. Es decir, si yo pongo una estufa, no voy a enfriar una estancia, voy a hacer lo contrario, ¿no? Entonces, estas gotas son las que hacen que el pobre Logan, mi amigo Logan, mi jefe, o sea, esté muy enfadado, está muy enfadado. Dices, por favor, 150 años, el material bien conservado, los compañeros que han estado, todas las compañeras que han estado antes, que yo soy el último aquí dinosaurio, es decir, todo el mundo lo ha cuidado con un cariño que no veas. Entonces, esto... se me va la voz. En fin, aquí veis a Laurent ahora. Ahora veis por qué está tan enfadado Logan. Dice, desde luego. Entonces Logan, pues eso. Esto es lo normal en el instituto últimamente, 65% de humedad relativa, pues ya está. Por ejemplo, una compañera de pintura me decía, pues se me ha aparecido una grieta en no sé qué, en la pintura que estaba restaurando. ¿Qué hago? ¿La tiro por la ventana? Y digo, no la tires, no tires la pintura por la ventana, no la tires. Quiere decir que no es un problema solo de los negativos. Es decir, hay un problema serio, porque se hizo una climatización inadecuada,
una climatización en la que le metes un montón de equipos que están humectando continuamente y no hay deshumidificadores. Entonces, un fallo tremendo, como una catedral. Entonces, y aquí vemos este animalito. ¿Y qué hace este animalito aquí? Pues es la mascota del archivo, quien protege a las placas de Laurent. Y dirás, ¿y cómo? Claro, a los 3 meses de una humedad relativa disparatada, teníamos una plaga de moscas, cientos de moscas. Entonces, esos cientos de moscas, pues mira, aquí alimentaron al amigo. Y entonces, pues la salamanquesa es la mascota del archivo, claro. Y nada, gracias por su atención.